nombre de Jesús se predica el perdón de los pecados. Y cuando hay perdón de pecados, hay sanidad. El Señor, en su plan perfecto de salvación, vino a nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Nosotros, cuando somos conscientes de que Él nos perdonó a nosotros, nosotros vamos a vivir, vamos a creer correctamente, vamos a creer en la obra perfecta de la cruz, que Él hizo en la cruz por nosotros, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y a nosotros a vivir esa realidad de la obra, nosotros vamos a vivir correctamente. Nosotros vivimos en la bendición, vivimos de la bendición del amor del Padre, de todo lo que el Padre hizo por nosotros al dar lo más preciado que Él tenía. Nosotros vivimos por el amor del Padre. Dios derramó su amor en nosotros por medio de su Espíritu. El Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de amor, el Espíritu de justicia, el Espíritu de sanidad, el Espíritu de santidad. Es Dios nos regaló, nos dio todas las herramientas para que nosotros vivamos esa realidad de que lo cual es de lo que es Cristo en nosotros. Cristo es todo en nosotros. Dice, nosotros, cuando Dios entregó a su Hijo, Cristo vino como hombre, murió como hombre y resucitó como Dios hombre, todo glorioso. Y Él, a través del poder de la resurrección, Él trajo, implantó, forjó la divinidad, no solamente la de Él, sino el Espíritu Santo, la divinidad, el Padre. O sea, la Trinidad está forjada en nosotros. Nosotros no tenemos que ir a buscar a Dios a ninguna otra parte. Nosotros lo tenemos aquí en nosotros. Él vive en nosotros. Nosotros tenemos comunión con Él. Y eso es lo que la iglesia o individualmente cada persona tiene que entender, que nosotros vivimos la Trinidad en nuestras vidas. Nosotros fuimos unidos, forjados, nuestra humanidad fue forjada en la divinidad del Dios Trino. Amén. El Espíritu Santo, toda esta obra, todo este proceso, el que llevó a cabo todo este proceso es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, que se manifiesta en nosotros. Él no actúa por sí mismo, Él actúa de acuerdo a lo que Dios Padre, nuestro Padre Celestial, le da la orden a Él para que nosotros recibamos todas las bendiciones. Por eso Cristo vino a predicar, trajo las buenas nuevas, el reino de Dios en nuestras vidas. El reino de los cielos es Cristo, es la plenitud del Padre en nosotros. Nosotros no deberíamos vivir quejándonos en escasez, en abundancia. Mire, yo siempre he dicho, la maldición, la pobreza es una maldición, la enfermedad es una maldición. Todas estas cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día es la maldición producto de la caída de Adán y Eva por su desobediencia. Ellos desobedecieron y por lo tanto el mundo decayó, el mundo se corrompió, el mundo comenzó a destruirse por sí mismo, por lo que sucedió por Adán y Eva, por su rebelión. Pero Cristo, cuando Él vino, cuando Dios mandó a su Hijo, lo mandó para recuperar la creación. Porque cuando Dios hizo la creación, Dios siempre dijo, Dios hizo esto y vio que todo era bueno. Cuando Dios creó al hombre, vio que todo era bueno. Pero con Él, a la vez, Dios sabía que lo que iba a suceder con el hombre, pero también tenía ya el plan perfecto de salvación, de la recuperación de cada uno de nosotros que fuimos cogidos antes de la fundación del mundo y de la recuperación, de la restauración total de la creación. Es en Cristo. Por eso hoy nuestro mensaje es a través de este hombre. ¿A través de este hombre qué? Cristo. Se predica el perdón de los pecados. Vamos a Hechos capítulo 13, a partir del versículo 36. Lucas, el escritor de Hechos, nos dice, porque David, después de haber servido al propósito de Dios,
en su propia generación, él durmió y fue sepultado entre sus padres y experimentó decadencia en la sepultura, en la tumba. David murió y él, al morir, en su cuerpo se corrompió. ¿Por qué? Porque él era su cuerpo, él era un ser humano, él no tenía nada de la divinidad. Pero dice Lucas, pero aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos no experimentó decadencia en la tumba. En su cuerpo no se corrompió, no hubo decadencia, no se pudrió, sino que Dios lo levantó. Ese cuerpo, ese hombre, Dios lo levantó en espíritu. Cristo se levantó como el espíritu vivificante, el espíritu que da vida. La muerte no lo pudo retener. Él venció a la muerte. Cristo, para darnos vida, y esa vida es abundante en nosotros a través de él. Acuérdense que, vuelvo y lo repito, él se levantó, el Padre lo levantó como el espíritu vivificante, el espíritu que nos vino a dar vida. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nosotros cuando nacimos como en el pecado. Nosotros, nuestro ser, el hombre viejo, el hombre que era en su naturaleza, era la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque veníamos de Adán y Eva. Pero en Cristo, nosotros, el hombre viejo murió en la cruz juntamente con Cristo y se levantó un hombre nuevo, una nueva creación, creado a la imagen y semejanza de él. Hoy nosotros vivimos ese Cristo el cual se predica para aquellos que no conocen que viven en el mundo, aquellos que van camino a la perdición. Nosotros predicamos a Cristo para el perdón de sus pecados, para que sus pecados sean borrados y reciban una nueva vida en Cristo, para que el hombre viejo, el hombre natural que hay en ellos, muera juntamente con Cristo y se levante en el bautismo en una nueva creación, hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Y sigue diciendo Lucas, dice, así que sepan claramente, hermanos, que por medio de él, por medio de este hombre, es anunciado el perdón de los pecados, ¿verdad? Y por medio de él, todo aquel que cree, que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y lo sigue, es justificado y declarado libre de toda culpa, de toda mancha, por la cual la ley de Moisés no lo podía liberar. La ley no podía limpiarnos, la ley no podía liberarnos de la culpa, la ley no podía restaurarnos ni traernos a una posición correcta delante del Padre. No, la ley no podía justificarnos. El único que pudo justificarnos a nosotros fue Cristo, por medio de su obra en la cruz. Sin Cristo, nosotros estuviéramos en condenación, nosotros estuviéramos en perdición, nosotros estuviéramos envueltos en lo que el enemigo, el príncipe de este mundo está haciendo hoy en día, la corrupción a nivel mundial. Eso es lo que está pasando. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, vivimos en este mundo, pero estamos protegidos del mundo por el poder que habita, que permanece en nosotros. La palabra dice que es más poderoso aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el poder que está en nosotros es el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo, el poder de la resurrección, el poder que le dio vida a Cristo, lo levantó de entre los muertos. Ese poder vive en nosotros y es para beneficio de nosotros. Es el instrumento, la herramienta que Dios Padre nos dio para que nosotros vivamos una vida en abundancia, una vida en victoria, una vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir a Cristo, es vivir la gracia, el poder de Dios en nosotros. Amén. Iglesia, alégrate. Gózate, iglesia, porque tú estás lleno del poder de la presencia del Padre, del Dios Todopoderoso.